Muy buenas noches, muchachos. Tal y como se había concertado, el día de hoy vamos a ver nuestra clase virtual. En esta clase hablaremos o terminaremos de hablar del salario, artículo 127, Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, para repasar, vamos a volver a mirar qué es lo que se entiende por salario. Entonces, se entiende por salario toda remuneración fija o variable, en dinero o en especie, que se recibe como contraprestación directa por el servicio que se presta al empleador, es decir, aquel servicio que presta el trabajador al empleador y que fue pactado en el contrato de trabajo. Esta remuneración, cuando decimos que es fija o variable, pues va a atender a varias situaciones. La primera de ellas va a ser variable cuando el trabajador recibe factores salariales diversos durante la ejecución de su contrato, pero también va a ser variable cuando el trabajo se ejecuta en menor o mayor tiempo, es decir, la remuneración, es decir, el salario, tiene un factor de proporcionalidad al trabajo que se está prestando en cantidad y en calidad. Entonces, así para entender el salario. Cuando decimos que es en dinero o en especie, entendemos que el salario puede pagarse o puede entregarse al trabajador en parte en especie, no en la totalidad. Y habíamos hablado en la clase pasada que para determinar cuánto se puede dar como salario en especie, pues hay unas fórmulas, ¿cierto? La primera es determinar cuál es el salario del trabajador, su salario mínimo vital y móvil. Si su salario mínimo vital y móvil es igual al salario mínimo legal, entonces se tendrá que se puede pagar como salario en especie máximo el 30% del salario de ese trabajador. Cuando la remuneración, es decir, su salario mínimo vital y móvil, es superior al salario mínimo mensual legal vigente, es decir, al que fija el gobierno nacional cada año, que este año tenemos un salario mínimo legal de 689.454 pesos. Entonces, cuando es superior a este, la fórmula para pagar el salario en especie será hasta máximo el 50% del salario. Con esto entonces vamos a mirar que cuando se hable de salario en especie no podremos hablar del 100% de salario en especie. Este salario en especie particularmente tiene unas situaciones especiales, y es que ese salario en especie se puede pagar como factor de alimentación, como factor de alojamiento, como factor de vestuario. Pero cuando hablamos de vestuario estamos haciendo referencia a algo muy diferente que es la dotación de vestir y calzado de labor. Estamos hablando de un salario en especie que se puede cuantificar, que entra al patrimonio del trabajador y que se entiende como parte salarial y no como prestación social. Este salario pues debe salir del patrimonio del empleador y puede estar constituido por algunos factores. ¿Qué factores constituyen el salario? Entonces habíamos dicho que en el artículo 127 del Código Sustantivo encontramos algunos de ellos, como por ejemplo el salario básico, ¿cierto? Pues el primero, el pactado en el contrato, es lo primero. También decíamos que las primas extralegales constituyen factores salariales. Los sobresueldos, que decíamos la clase pasada, que los sobresueldos son aquella remuneración que se da adicional al salario pactado cuando se modifican algunas situaciones especiales del contrato. Entonces poníamos el ejemplo de que el trabajador que pacta un salario mínimo vital y móvil de 2 millones de pesos en Medellín y que se va a vivir o lo envían a trabajar al Amazonas, a Leticia. Entonces esos 2 millones de pesos pues ya no alcanzan para su vida, ya no se convierten en un mínimo vital y móvil porque pierde el poder adquisitivo, ya que allá es más costosa su sostenimiento, es más costoso su sostenimiento. Entonces se le entrega un sobresueldo para de alguna manera equilibrar las cargas que se le han impuesto al trabajador. Decíamos que también las bonificaciones habituales. Recordemos, las bonificaciones son salarios siempre que sean habituales. ¿Y qué es algo habitual? Pues algo que se repite. Se puede repetir en cuanto al tiempo, entonces cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero se puede repetir también, o la constante puede ser una situación, entonces todos los meses que tenga 31 días, etc. Las horas extras o el recargo por trabajo extraordinario también hace parte de los factores salariales. Los recargos por trabajo nocturno, festivo, dominical, también son siempre salarios.
Los porcentajes sobre las ventas y las comisiones no necesitan que sean habituales. Así sea una sola vez que se reciben, siempre van a ser salario. El auxilio de transporte, ojo muchachos, auxilio de transporte, ley 15 de 1959, artículo 7, se va a considerar como salario exclusivamente para liquidar prestaciones sociales. Es decir, lo vamos a sumar como un factor salarial, pero solo cuando vamos a liquidar la prima, cuando vamos a liquidar las cesantías, cuando vamos a liquidar las intereses a las cesantías. De resto, no será factor salarial. Y por último, los viáticos permanentes, pero solamente aquellos que son de alimentación o manutención y alojamiento. Los viáticos de transporte no son salario. Recordemos, alimentación y alojamiento, pero permanentes. ¿Qué no constituye salario? Entonces no va a constituir salario la prima legal, las bonificaciones que son accidentales o ocasionales, las gratificaciones, la participación de utilidades o excedentes de la empresa, los gastos de representación, los elementos de trabajo, las propinas, los medios de transporte o los viáticos accidentales. Salario en especie, entonces ya habíamos hablado, la regla para tasarlo, lo encontramos regulados en el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 50 del 90 también en su artículo 16. ¿Cómo se estipula o cómo se establece el salario? En principio diríamos que hay libertad de las partes para estipular la forma, la modalidad, la periodicidad del pago, pero la ley pone unos límites. El primer límite pues es el salario mínimo legal, ¿cierto? Es decir, yo puedo pactar con mis trabajadores libremente un salario siempre y cuando se respete ese mínimo legal establecido por el gobierno nacional cada año. Pero también el gobierno nacional nos pone un límite en cuanto al tiempo y dice que el salario se puede pagar por unidad de tiempo sin superar un mes. Es decir, el máximo plazo para yo pagarle la nómina a mis trabajadores es un mes. Y entonces, atendiendo a eso, pues vamos a hablar de la clasificación. ¿Cómo se clasifican las modalidades de salario? La primera, como ya habíamos dicho, por unidad de tiempo. La segunda, por obra. La tercera, a destajo o por tarea, que es más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo es por obra? Pues te voy a pagar por cada camisa que me confeccionas, por cada silla que me fabricas. A destajo, entonces, por lote, ¿cierto? Esta a destajo o por tarea es muy utilizado en el medio de la construcción o en el sector agrícola, es muy utilizado. Por unidad de tiempo pues es el más común, cada semana, decadal, quincenal o mensual, ¿cierto? Encontramos una cuarta modalidad y es el salario integral, y este salario integral lo ponemos de alguna manera como apartecita de las otras modalidades de salario, porque este salario integral tiene unas particularidades. La primera es que un salario integral no puede ser inferior a los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más el factor prestacional de la empresa, que no puede ser inferior al 30%. Entonces, con esto ya tenemos algo claro, y es que cuando escuchemos que una persona se devenga el salario integral, pero que son 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, eso no es salario integral, partimos de ahí, porque no puede ser inferior a 10 salarios mínimos más el factor prestacional de la empresa. Este salario integral, cuando hablamos de salario integral, ya estamos presuponiendo una relación laboral, es decir, solo reciben salario las personas que tienen una relación laboral, porque es un factor, un elemento determinante de una relación laboral. Entonces, no podríamos entrar a decir que una persona que recibe salario integral no es trabajador de la empresa y que por lo tanto no tendrá derechos como los tienen los demás trabajadores. Este salario integral, ¿por qué tiene ese límite en cuanto a lo mínimo que se puede pagar al trabajador? Y es porque ya se está pagando dentro de ese salario mensual de manera anticipada lo que son prestaciones sociales, lo que son recargos, lo que son subsidios o suministros en especie. Entonces ya se está pagando de manera anticipada. ¿Qué nos está pagando dentro de ese salario integral? Nos está pagando las vacaciones. Es decir, un trabajador que tiene o que recibe un salario integral, de igual manera tiene derecho a su descanso anual remunerado.
¿Y cómo se le paga? Pues se le va a pagar sus 15 días de salario, sus 15 días descansados o disfrutados con el salario que él recibe, es decir, el salario integral. ¿Qué pasa con los aportes al sistema de seguridad social? ¿Con qué base se van a liquidar? Pues como el salario integral se entiende que son los 10 salarios mínimos más el factor prestacional de la empresa que es el 30% como mínimo, entonces partimos de ahí. El 100% del salario integral, sácale el 70% que es lo que se entiende como salario, porque el 30% serán las prestaciones. Sobre el 70% del salario integral es que se hace la cotización al sistema de seguridad social. Y ojo muchachos, porque esta cotización se va a hacer igual que cualquier otro trabajador, es decir, de manera distribuida la cotización y el aporte entre empleador y trabajador. Periodos de pago. Entonces ya habíamos dicho que hay libertad de estipulación respetando ese máximo, que es el de un mes. Pero entonces el salario se va a pagar por periodos siempre iguales y vencidos. Cuando el trabajador labora horas extras, dice la norma que el salario equivalente a ese trabajo suplementario o extra se puede pagar máximo un periodo de pago después de haberse causado. Es decir, si a mí me pagan quincenal, los recargos de esa quincena me los pueden pagar esa misma quincena o me los pueden pagar la otra. Ahora vamos a hablar sobre las retenciones y las deducciones al salario. Hay un principio por allá que la gente conoce mucho, que el salario del trabajador es intocable. Eso podría afirmarse, es verdad, porque se entiende que todo lo que no esté expresamente permitido por la ley al empleador no puede hacerlo él, así se haya pactado de manera particular. Entonces, ¿qué se entiende como prohibido retener al salario? Toda aquella deducción que no esté dada por una orden judicial o por una orden o autorización suscrita por el trabajador. ¿Y por qué hago énfasis en suscrita? Porque suscrita quiere decir por escrito. Si el trabajador me dice, sí, no, tranquila, sáquenme de ahí de la nómina, pero resulta que después de trabajar me dijo, ¿yo cuándo? Nunca, jamás en la vida. Esa deducción está mal y hay que devolverla, y de pronto, si se prueba la mala fe, devolverla con interés. Entonces, ojo con eso. ¿Qué se puede retener a ese trabajador del salario? Aún sin permiso de él, sin autorización de él, se le puede retener pues los aportes al sistema de seguridad social. También se le pueden retener las multas que han sido establecidas como sanción dentro de un proceso disciplinario, siempre y cuando esté respaldado por un reglamento interno de trabajo. También se le pueden retener las cuotas sindicales o los aportes a las cooperativas o cajas de ahorro autorizadas por él, o los préstamos para vivienda. Respecto a los embargos del salario, entonces se entiende que el salario mínimo por principio es inembargable, excepto cuando ese embargo es producto de un proceso ejecutivo que adelantó una cooperativa de ahorro, o el proceso ejecutivo que se adelantó por una obligación alimentaria. Entonces esas deudas por alimentos. ¿Cuáles alimentos? Pues los alimentos para los hijos, los alimentos para los cónyuges, los alimentos para los padres, etc. Esas personas pueden solicitar que se embargue hasta el 50% del salario mínimo. Entonces imagínate, si yo me devengo el salario mínimo y tengo una deuda con una cooperativa, ya sé que así sea el mínimo me puede sacar hasta el 50%. ¿Qué pasa con las otras entidades que no sean ni cooperativas ni que sean deudas de alimentos? Pues solamente van a poder embargar la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. Artículo 2495 del Código Civil. Entonces, ojo, los salarios mínimos solamente podrán ser embargados por alimentos o por cooperativas. Los salarios superiores al salario mínimo legal podrán ser afectados por embargos de cualquier índole solamente en lo que exceda el salario mínimo una quinta parte.